coronavirus está haciendo estragos en el mundo. Se ha convertido en un monstruo, pero no por el coronavirus mismo, sino por la desinformación y sobre todo por el terror que vive la gente. Miles de millones de personas están aterradas escuchando noticias, escuchando contradicciones, escuchando rumores, viendo que la gente se muere, viendo a gobiernos que no les importa la vacuna, a gobiernos que sí les importa la vacuna, pero para fines políticos, gobiernos que obedecen, gobiernos rebeldes y sobre todo, las consecuencias de todo este supercaos. Hay pueblos donde se están muriendo, no por el coronavirus, sino por el efecto coronavirus. Y además le dicen, no, peligro. Le dicen a las mujeres, no, peligro, no te embaraces. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón es urgente, urge preguntar. Comenzamos. Si usted es mujer y se va a embarazar, no lo haga. Está en peligro. El coronavirus y sus nuevas variantes han sido más agresivas con las embarazadas. Esto es lo que el gobierno de Brasil le dice a la gente. Caso possível, é importante que a gente fale alguma coisa, a gente sai na imprensa de outra forma. Mas caso possível, postergar pouco a gravidez para melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila. Brasil es el peor país después de Estados Unidos en la gestión de la pandemia, según cifras de la Universidad Hopkins y de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno es acusado de inacción y apatía por no aplicar medidas estrictas sanitarias que impiden que la gente salga a la calle. En la ciudad de Manaus reportan hospitales desbordados, falta de oxígeno y cementerios saturados. Fique em casa, a economia vem depois. Afundaram vocês. Tem que enfrentar, pô. É a vida. Tem que enfrentar. Tudo agora, pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Pero Brasil es la punta del iceberg. Todo esto se replica en mayor o menor medida en todos los países. Ineficacia, falta de preparación de las autoridades médicas, apatía, corrupción, desinformación, paranoia, utilización de vacunas con fines políticos. Pero sobre todo, lo que más experimenta el mundo es miedo y terror. Terror de no tocarse o no contagiarse, o no contagiar a sus seres queridos. No se abrace, no se toque, no me toque, guarde distancia, no entre, uno por familia, no se siente, no suba, no baje, no pase. Policías o empleados lo gritan o imponen con la autoridad que les da ser un premio Nobel de Medicina. Tengo una mascarilla puesta, tengo una mascarilla puesta. ¡Que se tape la nariz! ¡Tengo la mascarilla puesta! ¿Pero eso no nos lleva a enfermarnos más? La ciencia en los últimos 20 años ha probado y comprobado que los abrazos, los saludos, la interacción social hacen más fuerte al ser humano. Por citar numerosos estudios, Community Care, la agrupación interdisciplinaria de médicos de Nueva York, establece que los abrazos son necesarios para reforzar el sistema inmune del cuerpo. Abrazar y ser abrazado aumenta la oxitocina, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y reduce el cortisol, la sustancia que estresa a las células. Más aún, científicos e investigadores de la Universidad de Virginia, de Pittsburgh y del Departamento de Psicología de la Universidad de Carnegie Mellon descubrieron que abrazar incrementa la protección contra las infecciones respiratorias. Les aplicaron abrazos y virus de resfriado a centenares de personas y encontraron la sorpresa que se elevaba hasta un 32% la respuesta favorable, como si el abrazo fuera un antibiótico o antiviral. Cuando el cuerpo siente la presión de cobijo, sucede la maravilla de la naturaleza humana, afirma uno de los científicos de la clínica de más prestigio mundial, la Clínica Mayo. You get a surge of feel-good hormones, such as oxytocin. Through decrease of cortisol, which is sort of our stress hormone, and increase of
of serotonin and dopamine, two neurotransmitters that really affect our mood. Mientras tanto, las vacunas siguen generando controversia. Unos las apoyan y otros desconfían. Lo cierto es que no hay un reporte claro ni estadísticas reales oficiales que muestren la realidad. Los únicos reportes serios son de casi 100 muertos relacionados con la aplicación de la vacuna anti-COVID hasta el mes de enero de este año en Europa. Lo cierto también es que la Organización Mundial de la Salud y la Interpol están preocupadas porque hay miles de vacunas falsas en el mundo. Los falsificadores están haciendo negocio redondo copiando todas, Pfizer o Sputnik. Lo cierto también es que mucha gente está desesperada por el control y las restricciones impuestas. Denuncian que eso mata más que el coronavirus, al quedarse millones sin empleo y sin dinero. Estas son imágenes de las últimas horas en Roma, donde protestan por el cierre de restaurantes y hoteles. La ecuación es muy simple en Sao Paulo. Esta fila era de 300 personas al día que recibían comida gratis. Hoy, la cola es de 1000 personas que no tienen qué comer porque han perdido su trabajo. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, que en esta nueva fase un editor está en un país, los diseñadores gráficos en otro país, la producción en otro país y un servidor en otro país. Y muchas gracias al número uno, ¿quién es? Usted, ya lo sabe, el principal protagonista que decide qué tomar y qué no tomar de este programa. Hoy tenemos un gran programazo, un súper gran programazo, un programa especial, y les quiero pedir a los invitados que pues nos vayamos interrumpiendo para que sea una plática de cafecito. Esta noche con nosotros está Delia Oliva Cantarutti. Ella es ingeniera biomédica de la UAM, presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Tiene 22 años de experiencia en la evaluación de los dispositivos médicos y especialista en control sanitario COFEPRIS, profesora de posgrado y consultora biomédica. Está con nosotros Aníbal González, usted lo conoce perfectamente bien, experto en seguridad, investigador allá en Florianópolis, que ahora además está encabezando un equipo de investigadores, ya le vamos a decir por qué. Y también está con nosotros el doctor Andrés Hernández, epidemiólogo con posgrado en salud pública, ha trabajado como jefe, escuche, de la unidad de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Logramos juntar a un equipo de gente con mucha inteligencia, conocimiento y sobre todo que ha visto de primera mano la infección, la reacción y la acción de lo que está sucediendo. Vamos a preguntar. Delia, ¿qué estamos viendo? Gente que no se quiere vacunar, gente que sí se quiere vacunar, gobiernos que no saben manejar, gobiernos que sí saben manejar, teorías de la conspiración, gente muy asustada. ¿Qué es lo que estamos viendo, por favor, en todos los países del mundo y con las sociedades? ¿Qué es lo que nos importa demasiado? Hola, buenas tardes. Mira, desde luego esto es un asunto que no tiene solo un vector. Las variables que están involucradas son salud pública, son economía, son política, son la situación específica que vive cada región del planeta. En México en particular tenemos investigación con experiencia de replicar los protocolos para evaluar justamente las vacunas. Ahora, el tema es muy grande porque no solo tenemos una cepa, tenemos varias cepas presentes. Y además la realidad social y económica y geográfica que se vive en cada país. ¿A qué me acoto particularmente? Al tema del lavado de manos, que tiene que ver con el suministro de agua potable y la posibilidad de tener al alcance agua y jabón para prevenir justamente el contagio, y que es una realidad en la región de Latinoamérica, que no toda la población tiene al alcance agua y jabón. Pero es una pregunta realmente que lo que diga va a quedar corto. Pero Delia, ¿a qué se debe el caos en todo el mundo? Hay verdades de todo tipo, conspiraciones de todo tipo, mentiras de todo tipo. Explícame. Yo creo que si comparo lo que sería el COVID con respecto a todas las enfermedades crónico-degenerativas que existen, yo creo que el componente adicional y diferencial es la desesperanza.
justamente el COVID nos pone como seres humanos en una situación que vulnera lo vital que es respirar. Y adicionalmente el tema de que podemos nosotros dañar a los seres queridos con un abrazo y un beso, ¿no? Tú lo decías en la introducción del documental, ¿no? Tenemos emociones, el terror de respirar es el componente adicional que pues ha colapsado de distintas maneras a la humanidad. Bien, déjame ir con el doctor Andrés. Doctor Andrés, perdón si te hablo de tú, pero bueno, no quiero usar el cliché de hermanos, pero es que todos los seres humanos somos hermanos y en este programa siempre hablamos de tú. Yo te pregunto, ¿la pandemia es una exageración? ¿Es realmente una exageración? ¿Está causando más daño el terror a nivel emocional y por ende endocrino? ¿O cómo describirías tú este problema? La realidad es que nos agarró esta pandemia. Normalmente las pandemias pasan casi 100 años entre una y otra, y esta nueva pandemia no pasó más de 20 años para tener una segunda pandemia, refiriendo a influenza como la pandemia de 2009 que presumíamos que nos había dejado muchas enseñanzas, dado que los mecanismos de transmisión de ambos virus son similares, y la verdad es que volvemos a caer en la situación que no estábamos preparados. Es interesante cuando uno ve los números, que es un tema de mi encargo, analizar un poco los datos, pero ayer revisando alguna información me encontraba yo un dato muy interesante. Toma 2 meses para pasar de 20 a 40 millones de casos confirmados, pero en este año pasa en 2 meses de 80 a 100 millones. 2 meses le tardó en provocar nuevos casos. El tema de la información en esta pandemia para mí ha sido un punto álgido en lo que me refieren los pacientes, porque, bueno, por ser epidemiólogo no exime que tenga consulta a través de los amigos, conocidos, que me solicitan apoyo porque los servicios de salud no les están dando respuesta a sus necesidades como seres humanos de restituir su salud. El temor como decía Delia, por un abrazo enfermar a la familia, a los hijos, a la mamá, no hacen referencia a muchos de los pacientes. La solución a este problema, tocan las puertas y la respuesta frecuente es quédate en casa. Si bien es cierto, es una medida de alto impacto en la contención de la diseminación de los virus, yo lo que siempre veo a través de esto que sucede con los pacientes, sí, me quedo en casa, pero si tengo síntomas, ¿cuándo tengo que acudir a demandar servicios de salud? Cuando la saturación esté en 60, obviamente que no van a llegar al hospital y en el hospital no van a poder rescatar. Entonces, los signos de alerta, de alarma que se manejan mucho en epidemiología, es vital para que las personas tengan conciencia de cuál es el momento de acudir. Y la parte más importante de la contención de esta pandemia, pues, es creer que sí realmente es un virus, y los virus no buscan hacernos daño. Lo que los virus están buscando, al igual que las bacterias, parásitos, es, igual que nosotros, perpetuarnos en la vida. Nosotros nos comemos una vaca, un pollo, una codorniz. Los virus buscan también penetrar al organismo para perpetuarse, y utilizan mecanismos de transmisión altamente efectivos como es la vía aérea. Yo, para infectarme, solamente necesito platicar con una persona de frente a frente que no tenga cubrebocas, yo no tener cubrebocas, y en ese momento las gotas de flush, que es lo que provoca el mayor problema de la transmisión, es las gotas de flush. Ha habido muchas discusiones. En el inicio de la pandemia dijeron fue por las gotas gruesas, que son las que están dando el problema, y por eso el contagio a través del contacto de las superficies,
por eso los tapetes sanitizantes. Y ahora, conociendo más la transmisión, pues sabemos que lo que está dando mayor problema son las gotas de flush menores a 5 micras que permanecen flotando en el aire hasta 3 horas y las condiciones de ventilación, las condiciones del flujo de aire no son adecuadas. Eso es lo que provoca. Y esto lo hemos visto a través de los grandes generadores de contagio en muchas partes del mundo. Corea fue el ejemplo, una misionera que acudió a un encuentro en Corea y infectó 5,000 personas, las grandes diseminadoras. Y esto nos habla del contacto en un ambiente cerrado donde los flujos de aire no son adecuados, no están bien ventilados, y esto es lo que está provocando, y lo vemos en el ejemplo anterior. Yo quiero que me contestes, ¿es exagerada la reacción, el terror que hay en esta pandemia? Eso es muy importante, sobre todo viendo las cifras de la propia Universidad Hopkins, Johns Hopkins, que establece que pues hay mucho más muertes, muchísimo más muertes por tabaquismo, por pobreza, por diabetes, por cardiopatías, por infartos, por enfermedades del corazón, por otro tipo de enfermedades, incluso por tabaquismo, hay muchísimo más muertes. Entonces, viendo esas cifras, ¿es exagerado la reacción y el terror que se tiene por la pandemia? Yo creo que no es exagerado, es una realidad. Y la realidad la vemos en la situación de los pacientes que llegan complicados a los servicios de salud. Y a pesar de que nosotros dijimos, estamos preparados en los hospitales, la demanda de atención de las complicaciones, que ese es el tema. Si bien es cierto, las enfermedades crónicas, como has mencionado, tabaquismo, es un problema grave de salud pública, pero es una enfermedad crónica que la demanda de atención es paulatina, no es abrupta en un tiempo y momento, que es lo que sucede con coronavirus. Y digo, el tema Brasil, el tema India, que está teniendo 239,000 casos diarios, eso es alarmante porque finalmente, si bien es cierto, el 85% de las personas no cursan con la forma grave, un 15% va a estar con moderada y el resto van a ser las formas graves. Pero las terapias intensivas en la mayoría de hospitales son 15 camas, 30 camas como máximo. Cuando estás teniendo un 5% de 239,000, ¿cuántas camas requerirías de terapia intensiva tener preparadas para contener a esa demanda de atención? Que ese es el tema que está sucediendo en India en este momento. Doctor, la otra pregunta que es muy interesante, considerando que la OMS, recuerdo, hace algunos años, antes de la pandemia, por supuesto, declaró otra especie de epidemia o de urgencia mundial, que son las depresiones, los suicidios, el estar deprimido, porque esto además deprime el sistema inmune y entonces la gente se enferma más. Considerando todo esto, y además que hay estudios serios que señalan que, por ejemplo, los abrazos, las caricias, el apapachar a la gente, produce que el sistema inmune esté en perfectas condiciones del ser humano, yo te pregunto, háblame de esto porque de esto no se habla. ¿Qué tan relación o qué tanto daño está causando que la gente no se abrace, no conviva, y entonces esto deprime el sistema inmune y la gente se enferme más? No es mi tema, la cuestión de la depresión y estos son temas que los psiquiatras, los psicólogos deben de estar estudiando muy ampliamente y hay estudios interesantes al respecto. Si bien es cierto lo que mencionas, el apapacho, digo, nosotros que estamos en la salud pública y que manejamos mucho el tema de la tuberculosis, que es una enfermedad real, presente, actual, 1/3 de la población mundial está infectada, pero si nosotros conocemos que el mecanismo de transmisión en este momento que puede acelerar o desacelerar la transmisión, yo si llego a mi casa y le digo, esposa, muy buenos días, esposa, muy buenas noches, pero yo vengo de un área de riesgo, yo tengo y estoy consciente que tengo que protegerla, pero no por ello no dejo de apapacharla, las palabras valen. Si bien es cierto, el abrazo tiene un
peso. Yo recuerdo mucho en el hospital el hecho de llegar a la cama del paciente y ponerle la mano en el hombro. Y recuerdo mucho una paciente en la consulta. Después de la consulta se regresa y me dice, doctor, no me dio usted nada, pero voy feliz de la vida. Ahora entiendo mi enfermedad. Ahora sé qué tengo. Ahora sé cuánto tiempo debe llevar mi tratamiento. Estábamos en el proceso de diagnóstico. Entonces, hay que poner peso el momento de la pandemia. Estamos en el momento de la contención. Es innegable que las restricciones tienen que ser escalonadas, tienen que ser pensadas, razonadas, porque finalmente a mí me sorprende mucho a veces que va uno manejando y el chofer de al lado lleva su cubrebocas. Pero ¿cuál es el riesgo de él? Va solo en su vehículo. Esa parte de los momentos, cuándo tengo que hacer uso del cubrebocas, pues es vital. Doctor, vamos directamente a Brasil con Aníbal. Doctor, quiero que ustedes estén, y Delia, que estén atentos para que le hagan la réplica, atentos de lo que dice. Aníbal, ¿qué es lo que está pasando allá en Brasil, por favor? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Roberto. Gracias por esta oportunidad. Brasil en realidad está prácticamente como si fuera una zona de guerra, ya que tenemos un gobierno negacionista que no apoyó nunca a los científicos, a los que saben de la materia para poder combatir una epidemia de este tamaño. Este gobierno no apoyó, no ayudó, y lógicamente que es como bombardear a la población. Por eso tenemos hoy casi 400.000 muertos y vamos camino a mucho más, porque la vacunación del país va muy lento, y para que de aquí a que se forme más o menos el 70% al 80% de la población vacunada, va a llevar prácticamente hasta fin de año, porque como lógicamente salió tarde el gobierno a conseguir, a comprar las vacunas, y por lógica hay muchos países antes que Brasil que lo hicieron a su tiempo y forma. Entonces hoy está padeciendo Brasil una situación muy triste, donde ya se ha tomado muchas veces en los hospitales y en las clínicas, inclusive de llegada, de recién llegados, no directamente de hospitales, de decidir, lamentablemente, quién vive y quién muere. Por el hecho de que no hay lugares, no hay oxígeno suficiente, no hay la medicación, no hay los sedativos para utilizar con los pacientes que tienen que ser entubados. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente sufriendo y muriendo por errores de un gobierno negacionista. Além de eso, aparte, Brasil se convierte en un problema ya no solamente de Brasil, se convierte en un problema regional, porque Brasil tiene frontera con varios países como Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela y las Guyanas, que lógicamente puede transmitir esas nuevas cepas de COVID-19 y provocar un desorden total en la parte sanitaria de estos países limítrofes. Entonces, se pidió ayuda a la ONU, y la ONU para mí, para mi forma de entender, y que me perdone alguien si piensa distinto, es un organismo fallido, porque la Organización de las Naciones Unidas, que alberga a 193 países, no tomó iniciativa ninguna para poder enfrentar en un común acuerdo entre todos los países del mundo y un protocolo, crear un protocolo único para poder estar dividida la población, algunos con el pensar del presidente, que es un 30% o 25 a 30% de la población brasilera, piensa igual que el señor Bolsonaro, no usan máscara, hacen fiestas, reuniones, en fin. Y está la otra parte de la ciudadanía que sí quiere cuidarse y algunos no tienen cómo. Como decía recién la especialista, la señora,
No hay recursos en muchos lugares de Brasil, no hay agua potable, no tienen lo suficiente como para poder comprar alcohol, jabones, para poder desinfectarse. Entonces, indudablemente, esa población, la población de bajos recursos, es la más amenazada hoy en Brasil. Sabes que hoy estaba viendo una noticia que decía aquí un científico en Brasil, que parece extraño, ¿por qué en las cárceles de Brasil no se infectan como se infecta la ciudadanía en común fuera de las cárceles? Cuando las cárceles tienen sus guardianes, enfermeros, panaderos, cocineros que entran y salen de la cárcel todo el tiempo, que pueden transmitir el virus a la población carcelaria, y no acontece así, no sucede así. Es un bajo número, muy bajo número de contagiados de COVID-19 en la población carcelaria. Entonces cabe una pregunta ahí, ¿por qué? Si están hacinados en una prisión, por ejemplo, en una celda donde tienen que caber 15 personas, 15 reclusos como máximo, que lo ideal serían 7 y no 15, hay 45 a 50 hacinados totalmente en una celda. Entonces, ¿cómo es que no se propaga el virus como se propaga en la población normal fuera de las cárceles? Eso es una incógnita que tenemos, que tal vez aquí los expertos en la materia puedan quitarnos un poco esa duda que tenemos, que por qué está sucediendo esto. Ahora, en base a la pandemia, Roberto, y termino esto para concluir aquí, Brasil va camino, y no va a parar, ya te lo digo, a los 500.000 muertos, lamentablemente. Y cabe señalar, Siria tuvo 10 años de guerra, murieron 500.000 personas en 10 años de guerra. Brasil, en un año de pandemia, vamos a llegar a ese número. Entonces, ¿dónde cabe la responsabilidad? Sin duda ninguna al gobierno, Roberto, porque otros países consiguieron disminuir esa cantidad de muertos siguiendo los protocolos de la OMS, lógicamente, y también los cuidados, obligatoriamente los cuidados que tenían que llevar a cabo. Ya dijiste la palabra, Aníbal, ¿es una guerra biológica, te pregunto? Sí, totalmente, Roberto. Yo tengo ese pensamiento, yo ya te lo dije en otras oportunidades, esto fue preparado, esto no fue un accidente, sin duda ninguna no fue un accidente. Hay muchas cosas detrás del tema de la pandemia que no daría un programa para poder. Nosotros seguimos investigando, Roberto, somos un grupo de investigadores que estamos trabajando, juntando declaraciones de médicos, científicos, gente común, gente que ha sido tratada, la que ha tenido gente que murió, en fin. Nosotros seguimos pensando que fue una pandemia en realidad. ¿Existe el virus? Sí, existe. ¿Está matando gente? Está matando gente. Pero aparte de eso, la parte de los laboratorios y las grandes farmacéuticas están llenándose los bolsillos de oro con las famosas pruebas, los famosos hisopados y etcétera, y otras pruebas que tienen por ahí. Se están llenando de oro en base a la necesidad de un pueblo que está con miedo y con caos. Aníbal, ¿qué es eso de que le están diciendo a las mujeres peligro, no te embaraces? Se lo está diciendo el gobierno a las mujeres allí en Brasil. ¿Qué pasó? Explícame.